Padre de amor, de misericordia, te damos gracia y te damos honra a ti, porque solamente tú te la mereces. Gracias por permitirnos un día más de vida. Gracias porque sin ti nada podemos hacer. Pero qué bueno que tenemos la promesa de que tú estarás con nosotros todos los días de nuestras vidas. Gracias, Padre. Permítenos hoy, Espíritu Santo, que tu mensaje para el pueblo, Señor, que tú has preparado para hoy, llegue como una palabra fresca cada día, para que sean ellos recibiendo, Señor, de tu palabra, el mensaje que tú extraes para ellos hoy, Padre. Solamente somos ese instrumento, Señor, para usarnos como guía, como medio, para que ellos puedan escuchar en el día de hoy. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amado, hoy tenemos un mensaje, como una especie de llamada de recordatoria. Llamada de recordatoria. Entonces, le voy a explicar más adelante ahora. Vamos a orar, mejor dicho, a leer la palabra y luego le estaré diciendo por qué hoy recibimos una llamada de atención, una llamada de reconocimiento. Amén. Entonces vamos a estar leyendo en el libro de Proverbios, capítulo 2, del 1 al 6. Proverbios 2, del 1 al 6. Y dice así la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia diera tu voz, así como a la plata la buscare y la escudriñare como a tesoro, entonces entenderá el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén, amado. Estos proverbios son muy poderosos. Si nosotros observamos todo lo que aquí nos deja saber, nos habla de que vamos a recibir, pero lo que vamos a recibir dice que tenemos que guardarlo. O sea, es recibirlo, pero guardarlo ¿en dónde? En nuestro corazón. No guardarlo en una caja y no usarlo más, no. Guardarlo en nuestro corazón. Entonces, al tener nosotros ese regalo que Él nos ha dado y lo guardamos, ¿verdad? En nuestro corazón, entonces ya empezamos nosotros a ver la prudencia y clamar con inteligencia, ¿verdad? Y entonces nosotros buscaremos, escudriñaremos como a tesoro. Es importante que entendamos que esa palabra viene para nosotros darnos el conocimiento de Dios, para que Jehová, que da la sabiduría, nos brinde cada día sabiduría para todas las decisiones que tomamos cada día. Cada día tenemos que tomar decisiones. La primera decisión después que abrimos los ojos es, ¿me levanto o me quedo acostado? ¿Me levanto o me quedo durmiendo? Bueno, no. Nosotros cada día tomamos decisiones. Y de la forma que nosotros tomamos las decisiones, son las que van a marcar el día a día de nosotros, de la manera. Entonces, si tenemos el conocimiento de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a actuar con inteligencia, ¿verdad? Pudiendo discernir en verdad cuál es la decisión que vamos a tomar. Yo siempre he compartido esta frase que dice que nosotros tenemos toda la capacidad, todo el privilegio de tomar las decisiones que vengan a nosotros. Nosotros las tomamos, a veces ni siquiera pensamos en Dios y tomamos decisiones. Pero sí quiero decirle, mi amado, oiga bien, que ninguno de nosotros, aunque tengamos la libertad de tomar la decisión que nosotros queremos tomar, ninguno de nosotros tiene la capacidad, oiga, ninguno, para poder responder las cosas que nos vienen a nosotros después de esa decisión. A veces son decisiones muy buenas,
decisiones inteligentes porque nos mantenemos firmes en la palabra. Entonces el Señor nos responde dándonos de su amor, de su misericordia. Pero a veces tomamos una decisión muy incorrecta. Entonces cuando viene la respuesta de esa decisión incorrecta, no sabemos qué vamos a hacer porque no estaba alineada con los planes y propósitos de Dios para nuestra vida. Entonces ahí empiezan las aflicciones, ahí empieza que yo tomé la decisión de casarme con fulano, de hacer lo que sea que usted haga sin estar alineada a los principios de Dios. Es difícil tener la respuesta para eso. Entonces, después que cometemos la decisión, tenemos entonces nosotros que ir a Él, a suplicar, a pedir misericordia para que esa mala decisión que tomamos sea restaurada. Y gracias a Dios, que Dios no es como nosotros, sino que su amor y su misericordia siempre van a estar ahí. Pero es muy bueno estar pendiente. Entonces, mire mi amado, el día de hoy hemos titulado esta enseñanza 7 razones convincentes para leer la Biblia. Oiga bien, 7 razones convincentes para leer la Biblia. Por ejemplo, por eso decía que hoy era un momento de reflexión. Vamos a imaginarnos, una breve introducción lo voy a hacer, que nosotros nos toca hacer una cronolocopía. Yo sé que, no sé si muchos de ustedes sabrán lo que es una cronolocopía o se la han hecho. Saben que es un proceso que uno le hace para un estudio en el cuerpo, ¿verdad? Y eso conlleva una preparación de uno antes de ir al proceso. Le mandan a uno un papel con una lista donde dice lo que debe comer, lo que no debe comer. Tienes que tomarte unos medicamentos para que te limpie todo el estómago. Y en fin, es un proceso. Entonces, nosotros lo hacemos tan religiosamente porque queremos que todo salga bien. Que cuando nos hagan los estudios no se encuentre nada malo en nosotros, ¿verdad? Y nada canceroso, nada, sino que nos digan todo está bien. Y la palabra más hermosa que llega a nuestros oídos es cuando nos dicen, tú estás bien. Tienes que volver quizá dentro de 5, 10 años a revisarte. O sea, wow, dice 10 años, estoy bien. Entonces, eso, ¿qué hacemos nosotros? Poner de nuestra parte, cuidarnos. Necesitamos saber qué vamos a comer, cómo vamos a andar en ese proceso. Asimismo, en la palabra de Dios en nuestras vidas. Cada día, por medio de la palabra, Él nos prepara para eso mismo, para que estemos nosotros bien, que estemos sanos, para cuando llegue el momento de lo que tengamos que enfrentar, podamos decir gracias a Dios, gracias porque yo me he preparado, yo me cuidé como tú dijiste, como dice tu palabra. Entonces, estas 7 razones que nos convienen a nosotros de cómo y por qué leer la palabra, la vamos a compartir con ustedes hoy. Dice así, la Biblia nos alimenta. Oiga bien, la Biblia nos alimenta a nosotros. Al leer la Biblia, somos alimentados interiormente. Así como la necesidad principal de un bebé es comer, nosotros los hijos de Dios principalmente necesitamos ser alimentados espiritualmente. En lugar de estar aprendiendo mucha doctrina de la Biblia, nosotros lo que necesitamos es aprender la palabra. Y cuando vayamos creciendo, ya eso es otra cosa, poder discernir entre una doctrina y otra cosa. Lo importante es alimentarnos de la palabra. Dios nos dio la Biblia para alimentarnos. En 1 de Pedro 2:2 nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, que es lo que anhelamos, ¿verdad? Entonces, si vamos a buscar la leche espiritual, estamos hablando la Biblia. Entonces, que no esté adulterada, que sea que nos llegue a nosotros por quien sea que nos esté enseñando, que sea no adulterada, que no sea por manipulación, sino la palabra de verdad. Y lo dice bien claro, 1 de Pedro 2:2, desear. O sea, aunque no está comparando con niños, no está hablando adultos, que nosotros deseemos esa leche, que la deseemos, que la anhelemos, así como el niño espera esa leche. Pero no es lo mismo darle una leche a un niño que tiene quizá
eh, 10, 15, 20 onzas de leche, leche bien, y después le echan la otra parte de agua. No, no lo va a alimentar bien. Entonces, eso mismo pasa con nosotros. Debemos escuchar la palabra de Dios. ¿Y cómo nosotros la entendemos? ¿Cómo nosotros la buscamos? En un manual que no fue hecho por mí, por él mismo, ¿eh? Para que nosotros la leamos y nos mantengamos fuertes cada día. La palabra de Dios es la leche dada sin engaño para nutrirnos, para nutrirnos. Al ser alimentados, crecemos en la medida de la vida que Dios aumenta en nosotros. Vamos a ir creciendo en la medida que Dios nos va dando, permitiendo esa palabra. Mateo 4:4, el Señor Jesús dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como el hombre en la tierra, Jesús también caminó de esa manera. Él es nuestro modelo excelente a seguir. Necesitamos vivir no solo de comida física, sino de la palabra de Dios. Nuestra hambre interior será satisfecha y seremos fortalecidos para vivir la vida cristiana que hemos decidido caminar. La vida cristiana que debemos caminar. La Biblia también nos da luz. ¿Alguna vez ha tenido que caminar de noche por algún lugar oscuro? ¿Usted alguna vez se imagina caminando de noche en un lugar oscuro? ¿Verdad? Me imagino que la mayoría de nosotros probablemente llevaríamos una linterna, porque no sabemos para dónde vamos, estamos oscura, ¿verdad? Pero para poder ver por dónde estamos caminando, todavía estamos rodeados por la oscuridad de esta era. Sí, muchos estamos rodeados de esa oscuridad, de esa neblina en este tiempo, ¿verdad? Porque no tenemos la lámpara de nosotros, en nosotros, la lámpara de la palabra, ¿verdad? La Biblia, que es la que nos da la luz. Muchas cosas pueden hacer que trompecemos en nuestro caminar cristiano. ¿Cuántas cosas nos hacen tropezar a nosotros? Nos hacen tropezar una mala actitud, nos hacen tropezar no reconocer nuestros errores, nos hacen tropezar nosotros no saber arrepentirnos cuando cometemos algo que no es debido. Hay muchísimas cosas que nos hacen tropezar, pero la Biblia en su palabra nos va dando todas las directrices y todas las cosas que debemos hacer para nosotros poder caminar en luz. También nos hace perder el camino de seguir al Señor. Nos aleja del Señor porque no estamos caminando con la luz. Entonces, ¿cómo podemos saber que caminamos y a dónde vamos? En medio de tanta oscuridad necesitamos la luz divina. Más que nunca en estos tiempos necesitamos la luz divina. La Biblia es esa luz divina, como dice el Salmo 119, 105. Lámpara es mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todos los días necesitamos que la palabra de Dios sea nuestra lámpara y luz para dirigir nuestro caminar y mostrarnos el camino hacia Dios. Porque ahí es que vamos. Ese es el camino que debemos cada día enfocarnos en caminar. Necesitamos que esta palabra sea la luz que alumbre nuestros pasos cada día. Cada día. Los habitantes de este mundo se conducen, actúan en tinieblas, porque la mayoría no conocen, no anhelan, no buscan caminar en luz. Y eso pasa casi en todas las partes, en toda la sociedad, en este mundo. Ahora, ¿cómo evitamos perdernos? ¿Cómo evitamos nosotros perdernos? Dios nos ha dado una provisión maravillosa en nuestras manos. Y no la usamos. La palabra, el manual, la Biblia. Llámele como usted le llame. Ahí está todo. Mientras a medida que nosotros cada día podamos levantarnos, ir a ese manual, leer, llenarnos temprano en la mañana, como lo estamos haciendo, levantándonos, buscando de su presencia, buscando de su palabra, así como lo hacemos cuando venimos cada día al matutino a escuchar
a la persona, al pastor, el profeta que se ha asignado para este día, que el Espíritu Santo ha designado para que nos traiga esa palabra, ¿verdad? Y nos dé la luz divina. Vamos a caminar temprano en la mañana, lleno de ese conocimiento, lleno de ese conocimiento de esa palabra, ¿verdad? Entonces, somos conducidos y podemos actuar en tinieblas, podemos caminar por medio de la tiniebla. Así que, amado, es importante cada día levantarnos. La Biblia también nos riega, así, nos riega como se riegan las plantas. ¿Alguna vez usted ha notado los verdes y frescas que son las plantas después que llueve, o después que reciben esa lluvia que le cae, lo hermosas que se ven? ¿Eh? Eso es porque la lluvia le da un baño muy necesario. Lo limpia del polvo la planta, la suciedad, los residuos que se han acumulado. También limpia los poros, mejorando su capacidad para absorber los nutrientes de cada día. Amén, amado. La lluvia también contiene nutrientes que las plantas necesitan para crecer. No es de extrañar que las plantas sean revitalizadas después de un aguacero, porque recibió esa agua que la hace y así se ven ellas hermosa, bonita, reverdeciente. Entonces, ¿qué tiene esto que ver? Ya que supuestamente pensará que cambié el tema. No he cambiado el tema. También los creyentes cristianos se nos compara como a una planta. Sí, a nosotros se nos compara como a una planta. Si leemos Colosenses 2:7 dice, arraigados y solidificados en Él. ¿Verdad? Arraigados y solidificados en Él. Ahora yo te pregunto, ¿sabías que la palabra de Dios es agua celestial que necesitamos? ¿Sabías tú que la palabra de Dios es esa agua celestial que necesitamos? Deuteronomio 32, 1, 2 nos dice a nosotros, prestad oído, oh cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como gotas sobre la hielo. La palabra de Dios es como lluvia celestial, rocío y abundante, lluvia para nosotros. Mientras leemos la Biblia, tenemos la sensación de que la palabra de Dios es como la lluvia, lavando la suciedad del mundo que hemos acumulado en nuestras vidas, quitando todas las cosas malas que deben quitarse. Es por medio de la palabra que nos limpiamos, porque ahí el Señor nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Al leer, somos revitalizados en nuestros corazones, somos limpiados. Como los poros de una planta, también, así mismo nosotros somos revitalizados. Al mismo tiempo, los nutrientes que vienen, los beneficios espirituales que vienen a nuestra vida, ¿verdad? Son transmitidos por medio de la palabra. Entonces, estamos llamados, mi amado, a cada día leer la palabra de Dios. A veces leer la Biblia es como ser humedecido por el suave rocío de la mañana. Cuando primero venimos al Señor en la mañana, podemos sentirnos reverdecer. La palabra de Dios es nuestra agua celestial, nos refresca, vigoriza y renueva cada día. Amén. La Biblia es la manera en que Dios nos habla. La Biblia es la manera en que Dios nos habla. Dios quiere hablarnos a cada uno personalmente, que intimidemos con Él. Él nos habla directa y claramente en las palabras de la Biblia. En 2 de Timoteo 3:16 nos dice, toda la escritura es dada por el aliento de Dios o por Dios y es útil para enseñar, oiga bien, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es la palabra que nos va a hacer todo eso, nos va a dar el aliento, nos va a enseñar. Si usted no puede tener esa lectura diaria, ¿de qué se está alimentando? ¿Cómo puede caminar si no tiene, como dice uno, esa información en usted para usted poder caminar con el conocimiento, con la revelación de la palabra de Dios para nosotros cada día? Es un llamado, así mismo, que estemos preparados. Y cuando estamos preparados,
podemos enfrentar todas las cosas que nos vengan en ese día a día. Cuando leemos la Escritura, Dios nos habla. Muchas veces somos enseñados, redarguidos, corregidos, instruidos, por lo que sea, pero somos capacitados. Ahora bien, no es la letra blanca y negra que están en las páginas de la Biblia. No es esa la que nos capacita, sino el por medio de Dios, hablándonos a través de esa palabra, por medio de Dios, el que fue que inspiró la Biblia, es que nos vamos nosotros a recibir toda esa información. Solamente están escritas en el papel, pero al escucharla se hacen vida. La Biblia es vida. La palabra de Dios son vida. Así que es necesario que cada día nos llenemos del conocimiento de su palabra. La Biblia es la fuente de nuestra fe. Estamos acostumbrados a vivir en la esfera material y visible. A veces podemos dudar de las cosas invisibles, de la fe espiritual, porque no conocemos, no nos preparamos para entender que el mundo invisible es más real que el mundo que nosotros vemos. Por eso caminamos pues, en la carne, porque caminamos por vista, no por fe. Y es en la fe que tenemos que caminar, la fe que hemos puesto en Cristo Jesús. ¿Ah? Entonces, incluso esa falta de lectura, esa falta de conocimiento, a veces hasta nos lleva a nosotros a dudar de que Dios exista. ¿Por qué qué? Porque caminamos en la carne y nosotros vamos viendo lo que está frente de nosotros y no en lo espiritual. Y nosotros necesitamos poder caminar en lo espiritual. Así que a eso es lo que nos llama la palabra. Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por medio de la palabra de Dios. Si nosotros queremos caminar en fe, hay que escuchar la palabra. ¿Y cómo tú escuchas a Dios hablando en tu vida? Leyendo la palabra. Es bueno escuchar pastores, predicadores, algunos mensajes. Es bueno. Pero cuando tú lees la Biblia tú mismo personalmente, tú estás hablando con Dios. Cuando tú la lees, te está hablando a ti directamente. Es a ti que Él te está hablando. Entonces, es simplemente crear un hábito, no una rutina. Hábito, ¿verdad? Entonces, fe y la palabra de Cristo van juntas. La fe con la lectura de la palabra van juntas, no pueden estar separadas. Si no oímos la palabra de Cristo, simplemente no podemos tener fe, porque no lo escuchamos, no lo leemos, no sabemos lo que Él quiere para nosotros cada día. Y la palabra dice que Él tiene para nosotros siempre bien, que todo lo que viene del cielo es de esa dádiva que recibimos, es para bien de nosotros, ¿verdad? Al oír hablar a Jesús, creemos espontáneamente en Él, porque si nosotros decidimos seguir a Cristo, desde que escuchemos hablar de la palabra de Jesús, automáticamente estamos activos. Cuando escuchamos la palabra de Cristo, al leer la Biblia, ¿verdad? Nosotros nos animamos, nosotros como que se activa esa televisión positiva y todos esos malos pensamientos empiezan a aclarar en nosotros. Y cuando ha de llegar un mal pensamiento, una tentación, estamos preparados. ¿Ok? La fe es impartida en nosotros. Cuando más leemos, más creemos. Si usted no lee, no cree. Y va reduciendo su forma de creer, porque usted está viviendo en lo natural, no está viviendo en la vida que Cristo manda en lo espiritual. La Biblia, ahora bien, nos santifica. En 1 Juan 2:15 se nos ordena, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos enfocamos de leer la palabra. Nos enfocamos entonces en el mundo. Estamos pendientes de las cosas que están en el mundo. Y caminamos en el mundo y quitamos la vista de arriba. Quitamos la vista de nuestro propósito, ¿verdad? Lo quitamos de una vez porque nos estamos caminando viendo lo que el mundo nos ofrece cada día. Nosotros sí estamos en el mundo, pero dice la palabra que no somos del mundo. Y llegará un momento en que todos vamos a ser quitados. O sea, ya este mundo no va a existir. Entonces, ¿estás tú preparado? ¿Estás tú leyendo el manual para mantenerte firme como ese examen que hablé ahorita de la cronolocopía? Que tú te preparas para cuando tú vayas a pasar el proceso, todo quede bien. ¿Estás tú también leyendo el manual para cuando llegue el momento? ¿Verdad?
El mundo es un sistema para atraernos, usurparnos y mantenernos nosotros alejados de Dios. El diablo ha utilizado todos los aspectos de la vida humana para desarrollar este sistema de cómo distraernos, cómo nosotros poder desenfocarnos del camino. Ahora yo pregunto, ¿cómo podemos escapar de amar el mundo? ¿Cómo podemos separarnos de ese mundo? Para ser separados del mundo necesitamos ser santificados. La santificación viene en un proceso día a día, en búsqueda, en conocimiento. Juan 17:17 dice así el Señor Jesús, orando al Padre: santifícalo en la verdad. Tu palabra es verdad. Es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuanto más leemos y asimilemos la palabra de Dios, más seremos santificados. En lugar de luchar por nuestra propia cuenta para no amar al mundo, no. Nosotros, por más cosas que hagamos solo, sin Él, es difícil. Por eso nos dice la palabra que nosotros debemos estar junto a Él, permanecer en Él. Necesitamos leer y absorber la Biblia, la palabra de Dios. Su palabra puede hacer la obra santificadora en nosotros y para nosotros, ¿verdad? Entonces, es tiempo, mi amado, de que empecemos a prepararnos ya. Porque, como dice uno, hay un proceso que ha de venir y que debemos de pasar. Tú tienes en tus manos el manual para tú leerlo, para tú caminar y prepararte para ese proceso que va a venir. La Biblia nos equipa para derrotar al enemigo, para derrotar al diablo. Leer la palabra también nos equipa para derrotar los ataques y las tentaciones del diablo cada día. El Señor Jesús fue bautizado, fue al desierto y ayunó allí durante 40 días. Entonces, ¿qué pasó allí? Lo hemos leído. Entonces, el diablo vino a él y lo tentó 3 veces, provocándolo como lo hace con nosotros más de 3 veces en el día. ¿Cuántas veces nos hemos tentado durante el día? Pero el Señor, ¿cómo pudo vencer? Usando la palabra. Usando la palabra. Cuando tú lees la palabra, tú recibes la revelación de esa palabra cada día más y más y más. Y llega una luz a tu vida y eres iluminado con el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Entonces, así cuando vengan a nosotros las tentaciones, que vienen todos los días, hay tentaciones. Entonces tú por medio de la palabra, tú respondes a esas tentaciones, tú respondes a lo que el enemigo quiere mostrarte para que tú veas. Entonces, el enemigo viene a nosotros para tentarnos, desanimarnos y proponer cosas malas. Las cosas malas cada día vienen. Habrá un día quizás que el enemigo te deje descansar y te dé un alivio. Pero nosotros siempre somos tentados. Siempre somos tentados. Y somos tentados hasta en el momento más íntimo. ¿Cuántos de nosotros cuando que van a buscar de la presencia de Dios y se arrodillan y que empiezan a orar, viene el pensamiento a nosotros que nos quieren distraer? No está hablando pensamientos del enemigo. El solo hecho de ustedes decir, yo voy a orar al Padre ahora, que sean 10 minutos, y de que usted se arrodilla, empieza a decir, pero yo tengo pendiente hoy que viene fulanito para acá y tengo que cocinar tal cosa, y yo no he comprado esto. Esas son distracciones. Así de sencillo. El enemigo no nos pone pensamientos crueles, que nos dé miedo, que nos diga, pero no, son sutilezas. Y mucho más en el momento de nosotros intimidar con Él, quiere distraernos. Incluso a veces nos distrae pensando cosas que tenemos que hacer para el ministerio. Pero yo necesito, hoy cuando llegue, tengo que hacer tal cosa en la iglesia, tengo que llamar a los hermanos que vamos a reunirnos. No. Si usted se arrodilla, si usted busca intimidar en ese momento con Él nada más, van a venir pensamientos para que no intimide. Van a venir pensamientos para distraerlo de lo que usted tiene que hablar y recibir de Dios. Entonces, hay muchas formas. Entonces, debemos aprender a discernir, a reconocer cuándo vienen las distracciones en nosotros. Así que, mi amado, es tiempo de que nosotros estemos pendientes, parados, entendiendo todas las acechanzas del enemigo, con esa sutileza que nos pone. Y mucho más, ay papá, cuando nosotros abrimos
prendemos la televisión y queremos quizá ver un predicador y en un momento dado, ¡pah!, aparece una imagen o un video que no era el correcto. Así que, amado, le insto, le pido, por amor a Cristo, ¿verdad?, que está ahí con nosotros, que nos cuida, que cada día está pendiente de nosotros, a que nos esforcemos más por leer la palabra de Dios. Nosotros nos estamos capacitando, nosotros nos estamos preparando para cuando venga ese proceso. Entonces, amado, para hoy, les dejo esto para que puedan pensar. Leer la Biblia nos beneficia de manera incalculable. Leer la Biblia nos beneficia muchísimo. Leer la Biblia diariamente vale más la pena que muchas cosas a las cuales nosotros le dedicamos tanto tiempo. Amén. Padre, gracias. Gracias porque me permitiste compartir esta enseñanza. Gracias porque esta enseñanza, Señor, vino a mi vida, Señor, para hacerme sentir que cada día más necesito de leer tu palabra, de poder comprender tu palabra. Oh Espíritu Santo de Dios, te pido, Señor, que pongas a sentir en mí de buscarte más y más cada día, de leer tu palabra, como también lo pongo en cada una de las personas que escuchó este mensaje, Señor. Activa, Señor, ese anhelo. Activa ese anhelo en cada uno de ellos. Que ellos entiendan que necesitan recibir, hablar contigo en intimidad, para que seas tú que lo vayas guiando, Señor. Para que seas tú el centro de su vida. Te pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que ese anhelo por la palabra, nos llene, nos limpie, nos purifique y cada día podamos darte gracias y gloria a ti, porque solamente tú te la mereces. Amado, Dios le bendiga, Dios le guarde.